Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal de Ecolai Channel. Hoy transmitiendo desde cualquier parte del mundo con las ganas de compartir un mensaje de parte del Eterno Creador. Bienvenidos todos a su canal de Ecolai Channel porque vamos a continuar decodificando la vida. Saludos amigos, muy contentos porque hoy tenemos la oportunidad del gran estreno de nuestra nueva serie. ¿Cómo llama la serie, Diego? Nuestra serie, una serie muy interesante, una serie que viene de parte del Eterno y es la serie Mesías. Sí, es un tema que nos los han pedido mucho y que pues gracias al Eterno lo vamos a empezar a decodificar desde hoy. Así que bienvenidos todos. Bienvenidos y pues procederemos a compartir el texto, a compartir nuestro manual de instrucciones, a compartir la palabra en donde está esa estructura, ese mensaje que hoy el Eterno nos permite compartir. Entonces pues vamos a iniciar. Listo, vamos a decodificar la vida. Bueno, y entonces empezamos con el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Y el manual de instrucciones nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos del Eterno, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué interesante texto. Esta es una lectura que tiene muchísimas interrogantes y tiene demasiado texto que nos va a edificar, porque el manual aquí trae muchos apartes que nos van a dar una solidez en el inicio que nos corresponde a nuestros días en la aparición del Mesías en nuestra vida. Yo quiero, Diego, que me ayude con el primer versículo, ¿sí? Claro que sí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Un poco enredado, ¿no? Dice en el principio. En el principio tiene que ver desde que se inicia una creación donde empiezan a aparecer protagonistas diferentes al Eterno. Dice, el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo, ¿sí?
¿Qué es el verbo? Verbalizar nosotros la palabra, ¿sí? Darle solidez a lo que vamos a hacer, o darle sentido. Si lo analizamos gramaticalmente, ¿quién es el que afecta una oración? El verbo, ¿sí? En este caso, vamos a ver de que el verbo era con Dios. No entendemos nada, pero bueno, vamos a decodificar la palabra. Cuando viene el Mesías a la tierra, Él es el verbo de Dios, ¿sí? Es la palabra hecha carne, o sea, Él viene a que se cumpla la palabra que el Padre Eterno diseñó. Vamos a remontarnos a nuestro primer capítulo, a nuestro primer programa. Allí hablamos de que el Eterno crea de la nada, crea un universo espiritual donde viven seres celestiales y luego crea el mundo material. Entonces, en el principio, antes de todo esto, está el manual de instrucciones, la palabra, para que se haga realidad, ¿sí? Se empiece a verbalizar, se empiece a ejecutar. El que tiene todas estas instrucciones es el verbo. En este caso, el verbo es el Mesías, el unigénito Hijo del Padre Eterno. Ahí lo menciona en la palabra. Vamos a explicar quién es el Mesías, porque es llamado el unigénito. Si lo buscamos, la significancia quiere decir ungénito, quiere decir único hijo, ¿sí? Un génito, ¿sí? Pero cuando se tiene una familia y se tiene el primer hijo, no más, es el unigénito de esa familia, ¿sí? Si ya se tienen dos hijos, entonces ya no es el unigénito, sino el primogénito, porque es el primer hijo creado. Bueno, aquí vamos a ver la gran diferencia en que vamos a aterrizar a lo que nos pertenece a nosotros. El único hijo del Padre Eterno es el Mesías, porque es extraído de él, ¿sí? Y él no tiene esposa, el Padre Eterno no tiene esposa, lo sacó de sí mismo, ¿sí? O sea, sacó una parte de su esencia y creó un ser, ¿sí? Mentiras, le dio vida a un ser, salió de él, ungénito, salió de él, ¿sí? Es el Mesías. Nosotros que no somos salidos así corporalmente, como lo pudiéramos explicar, del Padre Eterno, sino nosotros fuimos creados, ¿sí? Él, digamos, dio a luz, aunque sería una expresión fea, ¿no? Pero como para que sea más entendible, dio a luz su unigénito, ¿sí? Su hijo. Y de ahí en adelante empezó a creó vida. Y entonces digamos que creó los ángeles, los arcángeles, creó muchos seres. No sabemos si el enemigo, el que es llamado Luzbel, Lucifer, él también fue un hijo de Dios. Pero como dice la palabra que es unigénito, hasta donde nosotros nos corresponde, es el único hijo de Dios, que no lo traicionó, el único, ¿sí? El que abandonó su naturaleza que venía de parte de Dios. El hecho de que era el Hijo del Eterno no quería decir que era tal cual como el Eterno, ¿sí? No, venía en una proporción limitada a obedecer al Padre, a cumplir los designios del Padre, a hacer que la Torá, que la Biblia, se empezara a ejecutar y a hacerse real, ¿sí? Entonces, la palabra se ejecuta a través de la creación y están buscando un posible Salvador, un posible Mesías a través de los hombres creados, ¿sí? Mas no del Mesías que había de venir. Se trató de buscar la manera de que fuera un humano, un ser de la creación humana, que diera la salvación al pueblo escogido o creado por el Eterno. No se logró porque el enemigo siempre puso obstáculos. Entonces tocó recurrir a un plan magistral del Eterno, y era hacer que su hijo se hiciera carne, que se hiciera humano. ¿Cómo así? Voy a explicar de las tres naturalezas que atraviesa el Mesías. Uno, él está creado en la dimensión de seres espirituales, seres divinos, digámoslo así, para que lo entendamos en los términos que utilizamos en nuestra sociedad, o si usted pertenece a una fe, de pronto a eso. Pero si lo ponemos en los términos decodificados, era un ser
único que venía directamente del Padre, que salió del Padre, ¿sí? Que el Padre no lo diseñó y lo creó, sino que salió del Padre, es un genio. Y entonces le dice el Padre, no hay ser humano que cumpla con esta misión en la tierra para que haya salvación y puedan ser elevados al siguiente nivel de la creación, al siguiente nivel que tienen que pasar porque el enemigo ha colocado esta trampa. Entonces, usted se le mide hijo y el hijo dice, yo iré. Le dice, bueno, pero es que usted tiene que abandonar su naturaleza. Todo lo divino, todo lo que él podía vivir en esa esencia, en ese mundo espiritual, en esa energía que el Padre Eterno lo tenía concebido, tenía que abandonarla totalmente y decirle, usted no se puede llevar absolutamente nada de lo que está aquí, ni ninguna de los dotes, de los dones, de las cualidades, de los poderes, de lo que usted quiera que le pudiese conceder a este ser. Usted no se puede llevar nada, lo único, usted puede llevar el verbo, la palabra, el conocimiento. Y abandona toda esa naturaleza y va a vivir como un ser humano. Aparte de eso, va a tener que someterse a las reglas que implica ser salvador, en este caso ser Mesías, y sacrificarse sin poderse manchar de pecado para que sea purificado todo lo que está en la tierra y tengan el chance de ser salvado. Entonces, él abandona su naturaleza, se convierte en ser humano. Démonos cuenta, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero él abandona la naturaleza divina y se convierte en un humano. Después, él es sacrificado y muere como cualquier ser humano y pasa a la otra esencia, a la que nos promete que vamos a vivir nosotros. Es el único que ha pasado por 3 formas de vida diferentes. Y él viene y se manifiesta y nos dice, mire, ustedes van a ser así como soy yo ahora. Esas son las 3 formas que tiene el Mesías. ¿Sí? De pronto a nosotros no nos las explican porque es más fácil que las personas estén sometidas a un Dios que cohíbe, a un Dios que prohíbe, un Dios que está todo el tiempo como disgustado y que está a punto de emitir un juicio y que va a emitir un castigo y que las cosas no le salen a uno porque está bajo el castigo. Mentiras, el Padre Eterno no hace eso. Nos lo han querido infundar para tenernos bajo un yugo, pero el Padre Eterno no va hasta allá. El Mesías viene a liberar y hacer que la palabra sea más clara para todos los que aquí habitamos. Vamos a seguir avanzando, Diego. Claro. Dice este otro versículo, este era en el principio con Dios. Sí, o sea, como lo explicaba hace un momento, él salió del Padre Eterno. Entonces, ¿dónde estaba? Con Dios. ¿Sí? Ahí se nos está dando, nos estamos dando cuenta que la palabra no se contradice, sino se reafirma. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, el Padre Eterno sabía que la humanidad iba a fracasar, tiene el conocimiento y la periferia del presente, pasado y futuro, cosa que ni aún el Mesías él podía verlo. Él podría, digamos, tener una referencia de lo que podría suceder, pero el Padre Eterno tiene la visual total, ¿sí? Entonces, antes de que sucediera todo esto, que tenía que hacerse hombre, había que cumplirse el propósito, y el Padre Eterno ya lo había previsto porque Él se podía adelantar a los planes del enemigo. Por eso el Padre Eterno siempre nos lleva victoriosos, porque Él conoce el futuro, mientras que, digamos, lo que el enemigo sabe es lo que el Padre Eterno le contó. Otra cosa es que yo sea testigo de lo que va a suceder, y otra cosa es que yo le cuente lo que puede suceder. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Una cosa es verlo y otra cosa es que nos lo contaron. Y en este caso, ni el hijo ni el enemigo han visto el futuro. Simplemente el Padre Eterno les ha contado. Para ellos es suficiente esa información, y por eso cada uno ha tomado un rumbo, el cual pues define la humanidad con su libre albedrío. Yo por dónde voy a coger, por el camino que el Padre Eterno estableció y me dejó a su enviado, o voy a el envidioso, el enemigo que ha querido desviar la atención del Padre.
Muy bien. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bien, aquí la luz, la hemos estado hablando hace muchas veces, hace referencia a dos cosas, ¿no? La luz es la guía, y el Padre Eterno nos da a través de su Ruach HaKodesh su luz, ¿sí? Por eso, digamos, muchas religiones dicen ilumínanos y santifícanos, ¿sí? Iluminar. Si ponemos literalmente el significado de iluminar, es para yo no andar en tinieblas y no tropezar y no caer de pronto en una trampa, porque la luz me favorece y me permite llegar a mi destino tranquilo, a salvo. En él fueron creadas todas las cosas. A ver, el propósito del Eterno era salvación para su creación divina, que él ama, el hombre. Estos seres que tienen una condición especial, que no son iguales a la condición anterior a los ángeles, no, esto es otra condición, a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, a estos otros seres. Nosotros hemos sido creados por el Padre Eterno, y de pronto, digamos, el hombre, el ser humano en este momento ya tiene la posibilidad de que toma el ADN de un animal y lo cruza genéticamente y le quita variables que de pronto pueden convertirse en enfermedades y hace que el animal sea más productivo, digamos como las vacas, que tengan más leche o que tengan mayor producción de carne. Bueno, lo pueden genéticamente alterar, pero la sustancia activa que produce que la continuidad y que la vida se dé, solo la tiene el Padre Eterno, y esa no se la ha dado a nadie, porque si no el enemigo también podría crear vida y estaríamos sometidos y estaríamos nosotros peleando con unos seres creados, quién sabe por quién. No. Si existe vida es porque el Padre Eterno lo ha permitido, y el plan está hecho a través de que el Mesías también está como protagonista en todos estos sucesos, ¿sí? Tengámoslo en cuenta, es engendrado del Padre y nosotros somos creados por el Padre. Seguimos enfatizando en eso porque es importante que lo sigamos viendo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A ver, a veces nosotros vamos a ver una película y de pronto uno siempre va a estar a favor del protagonista, y prácticamente todos sabemos que va a pasar en la película y que va a salir victorioso. De pronto, si no sale victorioso, nos dejan para una segunda parte, pero nosotros ya nos imaginamos que el final va a ser la victoria del protagonista. Esta película ya también la vio el Padre Eterno y ya sabe el final. Él sabe exactamente lo que va a suceder, segundo a segundo, en el pasado, en el presente, en el futuro. Y como lo sabe, Él tomó medidas donde cambió el futuro de la humanidad. Nosotros no hemos visto la película, nosotros tenemos las referencias que nos dio el Verbo, el Mesías, y sabemos por dónde vamos a tomar camino. Entonces, sabemos que el protagonista de esta pelea es el Mesías, pero el enemigo tiene varias facciones en la tierra, y por eso la maldad se manifiesta de muchas maneras, ¿sí? Porque hay gente que es mala, digamos, un ejemplo, es mala porque contesta feo, otras porque se roban la comida, otras porque son groseros, otros porque son deshonestos, otros porque son envidiosos, ¿sí? Y de ahí hacemos la conexión con nuestros mandamientos, y para que nosotros no seamos alterados y nuestra vida futura sea mejor, nos deja unos mandamientos para que no hagamos lo que hizo el enemigo, ¿sí? Por eso el no. Seguimos. Sí, por eso las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bien, si nosotros miramos la palabra, siempre que va a suceder algo, el Padre Eterno avisa, ¿sí? Que va a venir un emisario, y pues en este caso Juan, digamos, es el pregonero que va a anunciar que viene el Mesías, ¿sí? Él va a avisar. Ellos familiarmente, ya como humanos, son primos, ¿sí? Entonces él
viene avisando de que viene una persona, un ser que viene de parte del Eterno, que es el primogénito de Dios, y que ni siquiera él es digno de amarrar el calzado que él usa, pero porque él lo está mirando no como el primo, sino como el ser celestial que el Padre Eterno envió. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Sí. A ver, la palabra dice que cree en el Mesías y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Que nadie llega al Padre sino por él. A ver, porque él vino, a ver, no solamente vino y se hizo humano, vino y nos contó con lo único que él podía traer de este reino, información. Él no creía en el Padre, él conocía al Padre. Entonces él, ¿por qué? Porque él estaba dentro de, ¿sí? Ahí es donde podemos entender una cosa, y es que una cosa es el Padre eterno y otra cosa es el Hijo. El Hijo viene del Padre, pero no tiene todas las condiciones que tiene el Padre. ¿Por qué? Porque si fueran la misma persona, el uno se estaría contradiciendo con respecto al otro, ¿sí? Por decir algo, le preguntan al Mesías, y dinos cuándo será el día de tu venida, porque él va a regresar. Él dice, de cierto os digo que el día y la hora solo lo sabe mi Padre. Hay cosas que el Hijo no sabe, porque es la condición que le ha dado al Hijo de que esté limitado en información. Pero la información que traía era muy suficiente para que toda la humanidad se salvara en conocimiento, para tener una vida y de ahí en adelante guardarnos y desautorizar todo lo que nos habían impuesto las religiones. Bueno, ahí va una pregunta, y es, por lo general en esas prácticas a veces que hacen algunas religiones, algunas doctrinas, hablan de Cristo, priorizan mucho el nombre de Yeshua HaMashiach, que realmente es ese nombre de ese unigénito, de ese hombre salido del Padre Creador. Y a veces eso creo que confunde el mensaje del Eterno. Sí. Desafortunadamente, Diego, muchos le dan la primacía, el primer lugar al Hijo y no al Padre Eterno, ¿sí? Yo no puedo decir el sacrificio que hizo el Mesías, si es que hubo un Mesías, eso cualquiera lo puede hacer. No, yo tengo que valorar de que no era cualquiera el que vino a hacer esto, ¿sí? Porque, a ver, si miramos la perfección de Dios para hacer las cosas, Él decía que la salvación tenía que venir a través de un hombre y no se podían violar esas leyes naturales. Entonces, ¿qué? Como no había el hombre ahí, entonces tocó volver a su hijo hombre. Y entonces, ¿qué? Abandonó todas las condiciones, la condición divina, ¿sí? Pero la palabra no dice que el Mesías dice, con mi Padre, Él y yo uno somos. ¿Por qué? Porque verbalizan el mismo, ¿sí? Es como por decir, Diego, de apellido Betancourt, sus hijos son Betancourt, entonces son una sola familia, ¿sí? Pero no podemos decir que los hijos de Diego son exactamente igual y la personalidad de Diego, no, son descendencia. Pero en conocimiento, pues Diego tiene más conocimiento porque tiene más antigüedad, ¿sí? Y estoy haciendo una comparación un poco burda con relación al Padre Eterno, ¿no? Lo que es el Padre Eterno no es comparable con el Mesías sí, no es cualquier ser, es el unigénito, pero la condición del Padre está sobre él. Y el gran ejemplo que tiene el Mesías es que él no se quiso rebelar contra el Padre, aunque fue tentado, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero él y su Padre siguen la misma directiva, que es salvar la humanidad, y ellos no están por encima de eso, entonces trabajan para lo mismo. Entonces, pues agradecemos y entendemos el sacrificio de este Mesías, pero no le vamos a quitar el primer lugar al Padre. Sí, digamos que, bueno, lo dice el texto y dice,
tú no irás al Padre sino por mí. Entonces digamos que pues eso también es algo que leído sin decodificar, escuchado sin decodificar o lo que le digo, observado sin decodificar, pues lo lleva a uno a ver que sí, es definitivamente Yeshua o es el Mesías quien tiene la última palabra, quien tiene el último poder, que tiene el último designio, y es ahí donde hacemos pues nuestra labor, la labor que el Padre Eterno nos ha encomendado, es decir sí. Uno no va al Padre sino por ese sacrificio que hizo el Mesías, porque es el unigénito que Él envió, hizo hombre para, imagínese para qué, ¿no? Pero es ahí en donde tenemos que decodificar y no malinterpretar, ni que nos malinterpreten tampoco, porque no estamos quitándole ese gran esfuerzo que yo creo que para el Padre Eterno, no sé, uno de padre tener que enviar a su hijo a que se sacrifique por otros. No sé, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo, profe? ¿Usted estaría dispuesto a enviar a su unigénito a hacer el sacrificio? Se lo pregunto. Oh, Dios santo, Dios sabe que nosotros amamos mucho lo que el Padre Eterno ha hecho y no nos podemos comparar. No. Es una idea que como humano no la podemos concebir, y agradecido con el Padre Eterno porque el Mesías vino y se sacrificó y el Padre Eterno estuvo dispuesto a sacrificarlo. Pero como humanos a nosotros nos falta mucho. Exacto, entonces ahí es donde Él le dio una condición al Mesías y fue convertirlo en uno de nosotros. Ojo, cuando digo en uno de nosotros no es ser el mismo Diego, el mismo profe o el mismo Andrés o el mismo cada uno de los que ustedes ven en el programa, no. Pero sí nos puso, lo bajó de ese nivel, de esa divinidad que como unigénito, creado antes de, porque incluso aquí el texto es muy claro, es muy diciente, hay que decodificarlo, amigos, hay que decodificarlo, y dice mucho, pero o sea, fue creado y perdió toda esa condición divina para venir acá a hacerse hombre y vivir dentro de las condiciones de hombre, pero bajo un precepto y bajo una normatividad, bajo una ley, o bueno, como lo queramos denominar, pero bajo algo que hacía que ese sacrificio verdaderamente fuera por la humanidad, ¿no? Teníamos que ver, bueno, aún en este momento lo hay, ¿no? Pero el yugo y el control que tenía el enemigo en aquella época de toda la humanidad, ¿sí? Pero hasta ese momento el humano que perecía, su alma no tenía un lugar, esa energía no quedaba referida al siguiente nivel para ir con el Padre, sino que se estaba quedando como en un limbo, en un vacío, porque todavía no se había cumplido el propósito que viniera un Mesías a liberar el pueblo. Entonces difícilmente los que estaban ahí podrían ser salvos. Más adelante vamos a explicar qué pasa con estas personas que murieron antes. Bueno, yo quiero algo ahí precisar, pero es válido acotar porque estamos decodificando. Entonces, está el Mesías. Ajá. El Mesías, amigos, el Mesías, Yeshua HaMashiach, lo que llamamos o nos han enseñado a llamar en la sociedad Jesucristo, Cristo, un sinnúmero de nombres que a veces yo los invito a que tengamos cuidado, porque es lo mismo, el mismo juego en el que nos adentramos, o la sociedad nos permite adentrarnos en decir Dios, Jehová, y un sinnúmero de nombres que se le otorgan al Eterno Creador, al Todopoderoso, y a veces estamos quitándole la verdadera condición de eso, ¿no? Pues creo yo que así como a mí me gusta que me digan Diego, pues ya de pronto que me pongan otro nombre no me hace sentir bien, de pronto uno lo acepte, pero no es la misma condición, porque yo me llamo Diego en Canadá, Diego en Estados Unidos, Diego en Colombia, y no porque estar en otra situación, en otra circunstancia, me van a decir, no sé, otro nombre. Es ahí donde Yeshua HaMashiach, Hijo unigénito del Eterno Creador, pero Hijo, más no Todopoderoso, o sea, más no Eterno Creador. Entonces es dejarlo claro y es válido que decodifiquemos, porque si de pronto digo algo ahí que se me sale del contexto, pero entonces
Yeshua HaMashiach, hijo del eterno creador. Pero el eterno creador, el todopoderoso, por quien estamos creados, por quien debemos vivir y por a quien debemos llegar. ¿Por medio de quién? ¿Gracias a quién? ¿Y gracias a qué? Gracias a Él, porque Él envió a su Hijo. Y ese Hijo tuvo la capacidad de decirnos, no vendrás a mi Padre sino por mí. Y cuando le pidas algo a mi Padre, pídelo en mi nombre. Sí, pero pedírselo al Mesías, ¿sí? Al Mesías para que llegue al Padre de la orden. ¿Sí? Sí, o sea, vamos a tener en cuenta por qué tenemos que pedírselo al Mesías para que llegue al Padre. Porque si nosotros vamos directamente al Padre, el sacrificio que hizo el Mesías lo estamos pasando por alto. ¿Sí? Dice, nadie llega al Padre sino por mí. Si Él no hubiese hecho ese sacrificio, desafortunadamente habría ganado el enemigo. ¿Sí? Y nosotros no tendríamos el siguiente nivel que nos está esperando, al que debemos ilusionarnos, al que debemos esperar, porque la palabra se está cumpliendo y la palabra no se contradice. Ahora, como Diego quiere codificar, el único hijo que tiene Dios, el Padre Eterno, el Mesías. De resto nosotros somos creación, somos creados, mas no fuimos sacados del Padre Eterno, ¿sí? Él nos creó, ¿sí? De otra materia, de otra cosa, pero a través del Mesías nosotros somos adoptados como Él, en la posición de Él. Nótese que Él abandonó su divinidad, se volvió humano y pasó a otro nivel. Exactamente a ese nivel nosotros vamos a pasar. Ahí es donde Él nos adopta, como físicamente, materialmente, energéticamente, espiritualmente, y nos hace iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese era el plan del Eterno. El plan magistral. Pero entonces, yo sé que allá están preguntándolo ya. Y entonces cuando yo dirijo una oración, digo, por lo general lo escucha uno, la gente dice, Señor Jesús. Bueno. O Señor Cristo, Jesús. Y entonces digamos que, o sea, lo que pasa es que estamos decodificando y allá muchos, yo sé que tienen mucha intriga con eso. Entonces, a la hora de dirigirnos al Padre Eterno, bueno, en lo poco que yo he visto, gracias a la instrucción, gracias a este manual de instrucciones, pues por lo general yo digo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, escucha, cuida de mi familia. Lo hago así, pero pues mucha gente lo hace de otra manera y quisiera, porque sé que muchos están preguntando en este momento, a veces se preguntan, ¿es a modo de comunicarnos con el Padre Eterno? Teniendo en cuenta no sé si sea el término, este verdadero intercesor que hay ahí, que es el Mesías, que es Yeshua HaMashiach. Y es algo que intriga. Esta serie es interesante, pero es por esto. Bueno. Es por esto que preguntamos, que nos preguntamos todos, porque aquí estamos decodificando todos, no solamente el profe, no solamente ustedes, sino también yo y muchos que de pronto puedan ver este video después de los que lo están viendo en este momento. Bueno, tengamos en cuenta que si yo voy a referirme al Mesías y yo digo el Señor Mesías, o como decir Don Diego, es una forma de respeto, ¿cierto? Pero no podemos confundir respeto con el alto nivel que está en el Padre, ¿sí? Nosotros nos dirigimos en oración al Padre Eterno y tenemos en cuenta el sacrificio del Mesías, porque Él puso este paso intermedio. Si no lo hace el Mesías, nosotros no tenemos esa oportunidad con el Padre Eterno. Lo tenemos que reconocer y pues tenemos que estar agradecidos y tenemos que hacer las cosas porque ese sacrificio que hizo el Mesías valga la pena, ¿sí? Hay muchas personas que no lo han querido aceptar y que lo niegan y que digamos, como que lo menosprecian, pero no le podemos dar el primer lugar del Padre Eterno al Mesías, ¿sí? Aquí vamos a mirar Padre Eterno y Mesías. El Ruach HaKodesh es el mismo Padre Eterno, ¿sí? Porque a uno le dicen, no, que la Trinidad, y si vamos a buscarlo, bíblicamente ni siquiera existe esa palabra, ¿sí? Nosotros buscamos la Torá, buscamos en la Biblia y no dice que el manual de instrucciones Padre, Hijo y Espíritu Santo. No dice tres personas, no. Aquí estamos aclarando
que la persona del Padre es algo, ¿sí? Está el Hijo, ¿sí? Y estamos nosotros. Esos son niveles. Pero toda la gloria, porque la palabra dice que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, no quiere decir que Él no nos va a salvar, bueno, el plan magistral, no. Lo que quiere decir es que la posición del Padre nadie la puede usurpar, nadie la puede tomar, y que nosotros no la podemos tomar en vano. Decir, no, es que para mí lo más importante fue el sacrificio que hizo, vamos a hablar feo, San Pedro, porque él también murió crucificado y antes de cabeza. No. A cada uno le vamos a dar el lugar que le corresponde. Y hasta este momento nosotros habíamos decodificado y habíamos hablado del Padre y habíamos hablado de la importancia del Padre. Pero en este momento que empezamos a hablar del Mesías, uno, lo hacemos porque nos lo han pedido. Dos, porque no podemos obviar que el Padre Eterno ha tenido un plan magistral y que existe una persona o un ser tan especial que vino y nos salvó, ¿sí? Y a cada uno hay que darle lo que le corresponde, ¿sí? Pero sin subir al Hijo ni bajar al Padre, sino cada uno en la posición y el respeto que los dos se merecen, ¿no? Y entonces, el Señor Cristo. Si yo le digo Señor, no. A ver, lo que pasa es que hay mucha confusión y es bueno, todos. Diego dio claridad y que nosotros, ¿por qué le decimos Yeshua HaMashiach? Porque es que ese es su nombre en hebreo, ¿sí? Esa es su forma real de llamarlo al Mesías. Él no tiene otro nombre, que lo han tratado de traducir y que entonces primero dijeron Yeshua y luego Yahshua, ahora Yeshu y al último Jesús. Eso es como hablándolo, cada uno lo interpretó de su manera, en su lenguaje. Pero si nosotros vamos a la fuente, al hebreo, él se llama Yeshua HaMashiach, así completo. No podemos dejarlo solo Yeshua, sino Yeshua HaMashiach, que ese es el que le corresponde como tal. Entonces, si yo me dirijo al Padre con el respeto que el Padre se merece, y le digo, y el sacrificio que ha hecho tu hijo, o en el nombre de Yeshua HaMashiach, o tu hijo, el Señor sabe que yo le estoy dando el respeto también a su hijo, ¿sí? Pero no lo voy a poner, yo por lo menos en mi forma de comunicarme con el Padre, yo nunca le digo Señor Mesías, aunque podría decírselo, pero como el Señor Supremo se lo doy al Padre Eterno, pues entonces con respeto también le digo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Yo no le oro, no medito al Mesías, yo le oro y medito al Padre Eterno, que tengo siempre que decir bajo la autoridad y bajo el permiso y bajo el sacrificio y bajo todo lo que ha hecho el Mesías para que yo pudiera comunicarme con el Padre Eterno, ¿sí? No me voy a saltar ese conducto, pero el respeto que el Padre Eterno se merece, el respeto que se merece el Mesías, y pues no darle otro nombre sino el que está en la palabra. De ahí no me salgo. Si yo me salgo de la palabra, ya empiezo a especular y alterar. Como no vamos a alterar los textos, tomamos un texto de referencia, pero aclaramos, nuestra fuente real está en el hebreo, cuando la palabra a veces divaga, ¿sí? O buscamos una versión que se acomode mejor a la que está en hebreo. Entonces hay cosas que de pronto se le han agregado como por hacerlo ver de una manera, y a veces eso se malinterpreta y se presta para crear pues distracciones y en muchos campos desacreditar. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el Eterno para ir a fallar. Esto es decodificar la palabra, esto es decodificar el manual de instrucciones. Esto es darle el verdadero sentido a nuestras vidas y mostrar que lo que se hace acá no es confundir. Incluso por eso nosotros nos atrevemos a decirle todo el tiempo a quienes nos ven, a quienes nos observan, a quienes de pronto nos están viendo hoy en vivo, pero más adelante nos ven porque les compartieron el programa, de que aquí nosotros estamos decodificando la palabra bajo un solo precepto, y es que sea el Padre Eterno quien nos dé esa sabiduría grande para poder compartirlo con ustedes. Pero ese es Yeshua HaMashiach, el Hijo del Padre Eterno. Y digamos que esta serie es muy interesante, y aquí en este punto
No sé, profe, pero yo creo que vamos cerrando porque va a quedar con un continuará. Pero quiero decir algo, bueno, entonces definitivamente aquí estamos para decodificar la palabra, siempre pidiéndole al Padre Eterno esa sabiduría para hacerlo de la mejor manera y que sea Él quien nos permita compartirles a ustedes este mensaje. Claridad en Yeshua HaMashiach, Hijo del Padre Eterno, del Todopoderoso, de nuestro Creador. Y Él es ese intermediario, ese en nombre de Él que hacemos o que pedimos muchas cosas al Padre Eterno. Pero es el Padre Eterno quien obra en nosotros, quien nos da todo lo que en el nombre de Yeshua HaMashiach pidamos, pero también lo pidamos con nuestro corazón, con nuestra honestidad y limpiando nuestra vida, que es como el mensaje grande que nos va dando día a día la palabra. Por eso, retomando un tema, algo que ocurre o que pues uno va en su momento de vida pasando, a veces ve uno la inclinación muy grande de las doctrinas religiosas de algunas religiones que se enfocan mucho a hablar de Yeshua HaMashiach, poniéndolo por encima del Padre Eterno. Y es aquí, digamos, como la invitación que llega. Tengamos cuidado con eso. O sea, lo decimos de la manera más respetuosa, pero es para que ustedes también decodifiquen, analicen y miremos nuestro manual de instrucciones porque lo tenemos, para ver qué es lo que importa y qué es lo que nos interesa. Este programa va con un continuará, definitivamente, porque esta serie va a ser especial y va a ser una serie que nos puso el Padre Eterno a nosotros para ustedes. Sí, amigos, sigan en la sintonía. Muchas gracias a los que han llegado hasta este punto del video. Si ha servido para aclarar sus dudas, compártalo. Es nuestra misión llevar el mensaje de la palabra y aprovechemos este medio. Compártalo. Ese es el propósito del Padre Eterno. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Así es. Este es su canal de Ecolite Channel. Vamos a decodificar la vida.